Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan, backed by expert guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply. Shalom, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el Morello, soy director del Ministerio de Jaim, y le doy gracias al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, Yeshua el Mesías, que nos bendice con la oportunidad de una vez más estar aquí en PAB 550 en el programa El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio de Jaim, ministerio del cual yo soy director y dirijo. El Ministerio Esjaim tiene un centro de estudio ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real Anón en Ponce. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde comenzamos nuestros servicios a las 10 de la mañana con las oraciones, y luego la lectura de la porción semanal de la Escritura y un comentario de esta. Ayer hoy nos encontramos, mejor dicho, hoy nos encontramos en el día 21 del mes de septiembre del año 2025, que equivale al día 28 del mes de Elul, de acuerdo al calendario de Hillel. En el día de ayer, el día 20 de septiembre, en nuestro centro de estudios tuvimos la oportunidad de estudiar la sección de la Torá titulada Nitzavim. Nitzavim se traduce como ustedes se encuentran parados, donde Moisés en el capítulo 29, versículo 9, o en el versículo 10, depende de la versión que usted tenga de la Biblia, al 30-20, comienza a hablar de esa parte final del discurso de Moisés antes de él despedirse del pueblo, de ellos entender que están próximos a cruzar en la planicie del Moab, el Jordán, específicamente, para tomar en posesión la tierra que Dios le había dado en herencia a Abraham, Isaac y Jacob. Y en este texto siempre se lee días antes a el inicio de los días solemnes o los días sagrados o los días santos del mes de otoño. De acuerdo al calendario de Hillel, en el día de martes al anochecer comienza el día conocido como Rosh Hashanah en la tradición judía, o el Festival de las Trompetas, el Yom Teruah, el día de sonar el shofar o la trompeta, específicamente la trompeta. Y este día marca el inicio de las santas convocaciones de otoño, según está establecido en el calendario de Hillel y de acuerdo a cómo Dios habló al pueblo de Israel en el Sinaí. Y sobre qué significan estos días solemnes o cómo se entendían dentro de la lectura o los escritos sagrados, les recomiendo leer el capítulo 23 del libro de Levíticos, donde allí el creador bendito sea le habla de los, perdón, de los días solemnes a través de Moisés al pueblo de Israel, donde estos días también están siendo contados. Ayer tuvimos la oportunidad de nuestro centro de estudios de comentar un poco de esta porción, trayendo de la mano o llevándolo de la mano a, a- a esta serie que he estado lleva tiempo hablando, comentando en algún momento de este tiempo presente. Me sentaré con el tiempo del Eterno a escribir y comentar sobre esta idea de el pensamiento apocalíptico del mundo del segundo templo. Porque si nosotros, y lo he repetido muchas veces en este programa de radio y en las diferentes intervenciones que hago en mi canal de YouTube o mejor dicho, el canal de Ministerio de YouTube,
nuestro podcast y también el Centro de Estudio, si nosotros no entendemos los diferentes pensamientos del mundo del segundo templo y la expectativa mesiánica del mundo del segundo templo, se nos va a hacer imposible o difícil, cuesta arriba, poder entender los evangelios y poder entender los escritos que llamamos el Nuevo Testamento. Pablo de Tarso está alrededor de ese mundo. Pablo está eh, concentrado en que el Mesías está próximo a regresar, de que la misión que Dios le ha encomendado a través de su Mesías, de extenderle una invitación a los gentiles a ser guardados por el Eterno antes de que venga el día del Eterno o cuando venga el día del Eterno grande y terrible. Esta invitación de salvación que Pablo de Tarso trae a los gentiles, que se ha cambiado su mensaje original, es lo que nosotros buscamos en este ministerio en estos tiempos recientes, hablando del mundo del Segundo templo, exponer y invitar a la persona a reflexionar. Y ayer, como parte de esta serie que hemos llamado un evangelio apocalíptico, hemos traído o traímos un texto del profeta Sofonías, donde en este texto, en este rollo del profeta Sofonías, se habla de este día que habría de venir sobre toda la tierra poblada, donde no solamente Dios disciplinará y castigará a su pueblo por haber abandonado las leyes santas, sino que Él reunirá a las naciones para enjuiciarlas y para derramar el furor de su ira, para limpiar la tierra de toda la maldad. Esto lo dice Sofonías en el capítulo 3 versículo 8 cuando dice, por tanto dice el Eterno, esperadme a mí, perdón, el día en que yo madrugue para juzgarlo. Pues mi decisión es reunir las naciones y congregar los reinos para derramar sobre ellos mi furor, todo el ardor de mi ira, porque con el fuego de mi celo será devorada toda la tierra. Y ayer tuve la oportunidad de hablar de esta idea que está dentro de los profetas, este mensaje que los profetas comienzan a traer desde el periodo del primer templo hasta el periodo de Jesús de Nazaret y un poquito más después de Jesús de Nazaret, donde diferentes grupos mesiánicos del mundo del segundo templo estaban hablando de los últimos días. Y esto es bien importante porque cuando tenemos a Yeshua hablando, diciéndole a su audiencia, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, esta audiencia sabía a lo que Yeshua se estaba refiriendo. Eh, es sí impactante eh, conocer esto y ver, realizar y aceptar que esa generación o ese periodo de tiempo no vio el retorno del Mesías. Esto no hace de ninguna forma, y lo hemos dicho en otros programas, que Yeshua no sea el Mesías, o que sus profecías hayan fallado, porque de ninguna forma fallaron, simplemente que debemos entender, porque si vamos a decir que el Mesías falló en sus profecías, que no entonces es un falso profeta, pues tendríamos que decir entonces que Sofonía, Ageo, Ezequiel, Jeremías, Isaías también fueron falsos profetas, porque ellos profetizaron en su tiempo de cosas que habrían de suceder en su tiempo y no ocurrieron del todo. Por ejemplo, usted coge el rollo del profeta Ageo, que es el próximo rollo que usted va a tener en su Biblia cristiana, si tiene una Biblia cristiana, y vas a ver que este profeta Ageo, que es profeta del periodo del Segundo Templo, específicamente del periodo de retorno de Babilonia, él va a hablar de la reconstrucción del templo, el segundo templo, el templo que después Herodes va a ampliar cuando aparece en escena Herodes, donde es ese templo el que Yeshua va a estar caminando y enseñando en ese periodo de tiempo. Obviamente hay una distancia de varios años, de cientos de años, perdón, entre Hageo y Yeshua. Ay, perdón, discúlpeme, tengo un poquito de alergia. Entre Hageo y Yeshua, pero cuando tomas en cuenta la lectura en su contexto, vamos a ver que leyendo a Hageo, vas a notar que Hageo habla de parte del Eterno y dice que
esa casa. Será más grande la gloria que de la primera casa. Eso lo dice el versículo 9 del capítulo 2. Y vamos a ver que históricamente ese segundo templo no vivió la experiencia de la presencia divina a los niveles que alcanzó el primer templo cuando lo inauguró Salomón, que dice el texto del Tanaj, la Biblia hebrea, que en ese momento que Salomón inaugura ese templo, nadie podía ministrar dentro del santuario porque la nube de la presencia de Dios llenaba toda la casa y era muy pesada su presencia a tal grado que nadie podía moverse o mantenerse en pie ante la presencia del Creador. Entonces, Ageo va a decir de parte de Dios que esta casa, o se refiere al segundo templo, habría de alcanzar una gloria mayor que la primera, cosa que sabemos históricamente no sucedió. Esto significa que Ageo falló en su profecía, que Ageo mintió, que esto lo hace a él un falso profeta. De ninguna forma. Ahora, si entendemos bien, y es algo que enseñamos mucho en nuestro centro de estudio, que todas las profecías están condicionadas a la respuesta de la audiencia. O sea, la audiencia a quien se le dirige estas palabras tiene que responder favorablemente al llamado del profeta para que las cosas dichas por el profeta puedan alcanzar su cumplimiento. Si no responden favorablemente, o sea, rechazan el mensaje del profeta, esto no significa que la profecía no habría de cumplirse, sino que Dios pospone la profecía para otro momento. Y esto es un tema bien interesante en el estudio de la Biblia, porque vamos a ver que todos los profetas del periodo del primero y luego eventualmente el segundo templo, van a hablar de temas que en el tiempo de ellos no alcanzaron su total cumplimiento. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando entras al mundo de Jesús, al mundo que ya está, este periodo de transición entre los macabeos, el periodo de los macabeos a la aparición de Herodes, Roma dominando la Judea, el mundo del segundo templo, y la crisis religiosa, política y social que está viviendo la audiencia judía del mundo del Segundo Templo, el surgimiento del judaísmo heleno, que es uno de los temas poco tratados dentro del estudio del mundo del Segundo Templo, algo bien importante a estudiar, un mundo importante a estudiar. ¿Por qué? Porque el mundo del judaísmo heleno es el que va a traer una nueva interpretación ya con un enfoque más alegórico, metafórico de las escrituras, donde usted va a empezar a ver señales de la espiritualización de las escrituras a través de este judaísmo heleno. Este concepto de la espiritualización de las escrituras no era algo visto o practicado en el mundo de los residentes en la tierra de Canaán en el tiempo del mundo del segundo templo, o sea, en Samaria, en Judea, en Galilea. No había tal cosa como la espiritualización de la escritura, pero sí habían profetas o maestros que hablaban mucho de revelaciones divinas de parte de Dios a través de ángeles. Y es lo que usted va a eventualmente conocer como los apocalipsis. Estos apocalipsis que tienden a tener nombre de personas míticas del pasado, como por el apocalipsis de Abraham, el apocalipsis de Enoch, o conocido como el libro de Enoch, el apocalipsis de Esdra, el apocalipsis de Baruch. Son personas del periodo antes o previo al tiempo de Jesús que nosotros desconocíamos, personas, mejor dicho, de ese periodo que la audiencia presente en ese momento está tomando como símbolo de autoridad o valor revelatorio de parte de Dios. Y esto es algo bien importante porque es algo de este mundo, y estos apocalipsis ya no eran lecturas espirituales de la escritura, sino revelaciones directas de parte de Dios a través de ángeles. E incluso una de las cosas que caracteriza un apocalipsis es que el receptor del Apocalipsis va a tener una visión mística, una visión trascendental,
una visión del mundo invisible, por decirlo en lenguaje que usted me pueda entender, y en la mayoría de los casos, esta va a ser a través de un ángel. Y si usted quiere ver un ejemplo de esto, lea el libro de Revelaciones. Usted va a encontrar que el libro de Revelaciones comienza diciendo revelaciones de Jesús el Mesías que Dios le dio para que le revelara a su siervo Juan y se lo envió a través de su ángel. O sea, el ángel de Yeshua. Y aquí hay un elemento bien importante. ¿Por qué Jesús tiene un ángel? ¿Por qué Yeshua tiene un ángel? Esto es algo, o hay ángeles que sirven a Yeshua, a Jesús. Esto es algo que tiene que usted, o debe usted entender del periodo del mundo segundo templo para usted poder interpretar o comprender mejor. Jesús, en este caso, por ejemplo, el Apocalipsis, y Jesús tiene un ángel porque se entendía en el mundo segundo templo, incluso usted lo puede encontrar en los Reyes del Mar Muerto, que el Mesías de Dios habría de tener autoridad en los cielos y en la tierra. Hay un texto de los Reyes del Mar Muerto que dice, los cielos y la tierra escucharán la voz de su Mesías. Así que cuando te lee en Mateo, por ejemplo, a Jesús diciendo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra, claramente él está diciendo que alguien le dio a él la autoridad. Incluso Pablo menciona esto en Corintios, que Jesús tendrá autoridad sobre todas las cosas, exceptuando aquel que le dio autoridad a él sobre todas las cosas y se refiere a Dios. Y esto lo hemos hablado muchas veces en nuestro programa, que Jesús tiene un Dios y este Dios es el Dios de Israel, a quien él llama su Padre, pero no solamente él llama a su Padre, él también llama a su Dios, y eso usted lo va a encontrar en el Evangelio de Juan. Y le dice a sus discípulos ahí en ese Evangelio de Juan, eh, yo subo a mi Padre, vuestro Padre, yo subo a mi Dios, vuestro Dios. O sea que le está diciendo también a sus discípulos que su Padre es el Padre de ellos también y su Dios es el Dios de ellos también. Así que esto es bien interesante porque nos invita a nosotros a reflexionar a cómo vemos nosotros la figura de Jesús en comparación a cómo los evangelios nos lo presentan. Pero regresando al tema de los apocalipsis, usted va a ver que Jesús tiene un ángel que Dios claramente podemos entender que Dios al concederle la autoridad del Mesías sobre todo en los cielos, pues este ángel va a estar al servicio de él y este ángel va a llevar a Juan una revelación que viene de parte de Dios. Dios le entrega a Jesús. Y esto es una de las características que tienen los apocalipsis. Lea también el libro de Enoch, donde también en el libro de Enoch se va a comenzar a hablar de revelaciones que va a tener este personaje mítico llamado Enoch a través de ángeles de Dios. Y este es el mundo, estos apocalipsis es parte de ese mundo profético, apocalíptico del mundo del segundo templo, donde se inclinaba más al asunto mesiánico o escatológico del fin de los días. Incluso si te lee la mayoría de los apocalipsis de ese periodo del tiempo, esos apocalipsis giran alrededor del fin de los días y la revelación que Dios está dando sobre lo que va a suceder pronto a través de los ángeles, que Dios le está enviando este mensaje. Y como le dije, el judaísmo heleno ya es un judaísmo más alegórico. Podemos decir que en cierto sentido ellos son los que dan luz al concepto de la espiritualización de la escritura, donde algunos círculos del judaísmo heleno decían que todo era alegórico en la escritura y otros decían, como por ejemplo Filón de Alejandría, no, no, todo lo que está narrado en la escritura sucedió. Y si Dios nos ordenó hacer esto, esto es una acción física, una acción que tenemos que hacer nosotros con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestro cuerpo, pero a la misma vez tiene un mensaje espiritual, un mensaje alegórico que debemos comprender. Y Efilón incluso batalla un poco con ese pensamiento de que nada, cuando Dios dice no comas cerdo, eso es metafórico, eso sí tiene un significado espiritual, pero no es literal. Algunos judíos helenos pensaban así, sin embargo, Filón de Alejandría corrige ese pensamiento o va en contra de esa forma de pensamiento. Incluso en los círculos de los judíos helenos, que están también con los gentiles, discípulos o seguidores de la mesianidad de Yeshua, usted va a encontrar literatura que también hacen lo mismo. Empiezan a comentar que la mayor parte de las cosas que están relacionadas con los preceptos son conceptos alegóricos que los judíos que vivían en Judea no entendían, que estaban confundidos. Y esto, por ejemplo, usted lo puede encontrar en la llamada epístola de Bernabé, que claramente no la escribió Bernabé, pero se le da el título de Bernabé para darle un sentido de autoridad, donde el autor de esa epístola dice
que los judíos no entendieron que, y obviamente se refiere a los de Judea, porque él también es un judío heleno, que los judíos no entendieron que cuando Dios habla de los alimentos kosher, los alimentos permitidos y los no permitidos, esto era algo espiritual. Y ahí podemos ver, podemos palpar un poco la crisis del mundo del segundo templo, que es una realidad de ese periodo que nosotros debemos conocer a la hora de poder entender las cartas paulinas y leer los evangelios que va a construirse alrededor de ese mundo. Y le decía que uno podría pensar que si entonces es cierto que los discípulos del maestro Nazaret y el propio maestro Nazaret están esperando ese día del retorno del fin de las cosas, están anunciando la llegada del reino de Dios que está relacionada con estos temas que los profetas hablan, de que Dios restauraría su reino aquí en la tierra a través del linaje de David y que el mundo entero gozaría de paz, que Dios juzgará a las naciones que han abusado de su pueblo y que han también destruido la tierra y han consumido todos los recursos de la tierra. Eh, Usted va a encontrar que este tema que los profetas hablan es lo que Yeshua y sus discípulos y eventualmente Pablo de Tarso, los gentiles, van a anunciarle al mundo como la llegada inminente del reino de Dios. Por eso usted va a encontrar las cartas de Pablo, leerlo a él, decir que el fin está cerca, que hemos alcanzado los postreros días. Incluso es con esta mentalidad la que usted debe tener en mente cuando lea a Pablo decir no se casen, que las mujeres que están viudas, que se queden viudas, los hombres que están solos, es mejor que se queden solos, porque Pablo está viendo, tiene en mente que eventualmente el fin va a llegar. Y él está pensando en el tiempo de él. Y uno de los mejores ejemplos que yo puedo mencionar es el texto de Tesalonicense, cuando él habla del retorno del Mesías, que el Mesías descenderá del cielo con voz con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Y nosotros, los que hemos quedado, él se está incluyendo ahí, nosotros, él está diciéndole, ahí, recuerde que esa carta está escrita a una audiencia, a esa audiencia de Tesalónica le está diciendo nosotros que quedemos vivos, vamos a ser transformados. Así que quiere decir que ellos claramente, Pablo de Tarso, tiene en cuenta de que él está viviendo los últimos días. Y por eso es que cuando usted tiene esto, conoce este mundo, esta forma de pensamiento apocalíptico y mesiánico del movimiento mesiánico de Jesús de Nazaret, que inicia con la llamada arrepentimiento de parte de Juan el Inmersor, que Juan el Inmersor es que comienza ese proceso del llamado al retorno, porque el fin está cerca. Cuando usted conoce esto, usted va a entender entonces por qué Pablo de Tarso habla de la forma que habla en Gálatas y en otras cartas de él, donde él está diciendo a los gentiles, no se preocupen ahora por observar las leyes divinas que Dios nos ha dado a nosotros los judíos, porque el Mesías viene por ahí. Cuando venga el Mesías se va a iniciar el nuevo pacto y cuando se inicie el nuevo pacto, la gran mayoría de las leyes que están relacionadas a la carne no existirán. ¿Por qué? Porque no habrá necesidad con el cuerpo transformado, con el cuerpo puro que Dios nos va a dar. No hay necesidad de purificación. Y esto es sumamente importante entenderlo a la hora de leer Pablo de Tarso. ¿Qué sucede? Que cuando esto ocurre el evento del año 70, se destruye el santuario, el Mesías no llega, pasa el tiempo y el Mesías no llega, los gentiles que comienzan a crecer más que los judíos que creían que Jesús era el Mesías, claro, porque al ver que el Mesías, si este es el Mesías y creemos que Él es el Mesías y Él no ha regresado, pues entonces no es el Mesías, porque Él dijo que regresaba. Amigo, esto es un dato histórico que usted debe conocer. Y los gentiles comienzan a tener más, a multiplicarse más que los judíos que creen que la mesianidad de Jesús, aunque los llamados padres de iglesia, testifican todavía en el periodo de ellos, los siglos 2 3 y 4 como todavía habían judíos que creían que Jesús era el Mesías y seguían guardando la Torá de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos entendían claramente que de ninguna forma Jesús le había dicho a ellos que,
que con su muerte y resurrección iba a terminar la ley. Ellos sabían que las cosas escritas en la ley se debían observar hasta la nueva creación, hasta que comenzara todo de nuevo. Y esto lo entendían del capítulo 5 de Mateo, un evangelio escrito para judíos, donde el Yeshua, el Jesús, dice, no vine a abrogar la ley de los profetas, sino vine a dar el cumplimiento, y cualquier persona que enseñe que enseñe, suprima, mejor dicho, anule uno de estos mandamientos, y se refiere a los mandamientos de la ley, será llamado pequeño en el reino de Dios, y el que los enseña a los hombres será llamado grande en el reino de Dios. Pero es interesante que él dice, hasta que pase cielo y tierra, de ningún modo pasará nada de la ley hasta que todo alcance su cumplimiento, alcance su plenitud. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando vas al libro de Revelaciones vas a encontrar a Jesús mostrándole a través de su ángel a Juan una nueva creación donde no habrá necesidad de la observancia de la ley como lo recibieron en el Sinaí, porque la creación habrá alcanzado su perfección, su purificación absoluta, el estado idóneo que Dios le estableció al principio, cuando en el libro de Génesis vemos que Dios creó todo y lo llamó bueno, muy bueno. Y en el principio de la creación, el humano no tenía una ley que le decía qué podía hacer, qué no podía hacer, qué era el bien, qué era el mal, porque en ese entonces no existía el mal, ni tampoco existía la maldad. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque este es el pensamiento paulino que Pablo de Tarso va a estar en sus cartas presentando cuando él habla del Mesías, de que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías. Él tiene este pensamiento en mente cuando también habla que todos los que estamos en el Mesías somos considerados iguales ante Dios, donde él dice en ese capítulo, versículo 28 de ese capítulo, no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni hembra. Pablo no está diciendo en esa carta que el judaísmo desapareció y que ya el judío no tiene que guardar las leyes ancestrales que Dios le dio. Si fuéramos a entender eso de ese versículo, tendríamos un gran problema, porque entonces tendríamos que decir que ya la mujer dejó de ser mujer y el hombre dejó de ser hombre. Ya no existen hombres ni mujeres. Y esto es contradictorio, porque entonces estaríamos diciendo que ya lo que Dios llamó hombre y lo que Dios llamó mujer dejó de existir. Y claramente lo que Pablo ya está diciendo, que ante Dios ningún ser humano es superior a otro. En el mundo cultural de Pablo, donde los esclavos no tenían derecho, pero un esclavo romano, una carta a gentiles, un esclavo siervo de un romano, un amo gentil, no tenía derechos ante su amo, ante la ley no tenía derecho. Y Pablo le enseña que en el Mesías el que es amo no puede maltratar al que es siervo, y el que es siervo debe respetar a su amo, y que ambos ante Dios son considerados iguales, no igual que el asunto del hombre y la mujer, e igual que el asunto del judío y del gentil. El judío seguirá siendo judío y será mirado como judío ante Dios, porque esa es la responsabilidad que él tiene como judío, y el gentil será mirado como gentil ante Dios, y seguirá siendo gentil, y será mirado como gentil, y será considerado igual al judío ante Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en esa carta. De ninguna forma Pablo está dejando sin efecto la idea de que la religión judía desapareció, porque ahora hay algo nuevo en Cristo que se llama cristianismo. Eso es una reinterpretación de las cartas paulinas que nacen en periodos mucho tiempo después de Pablo de Tarso. Otro ejemplo más que quería mencionarle en este programa de hoy, la expectativa mesiánica que tenían los discípulos de Yeshua, al igual que Yeshua, usted va a encontrar que Yeshua envía a sus discípulos a predicar el evangelio del reino de Dios, anunciar de que el reino de Dios está disponible para ellos, que ellos solamente tienen que arrepentirse y volverse a Dios, y serán sanados de sus enfermedades, de sus dolencias, y vendrá el reino de Dios como fue prometido. Y
Y usted va a encontrar que Jesús dice que ustedes no habrán terminado de caminar todo Israel hasta que cuando vean venir al Hijo del Hombre venir en su gloria. O sea, Yeshua le está diciendo a sus discípulos, ustedes van a caminar por toda la tierra de Israel anunciando el reino de Dios y todavía no habrán terminado de haber alcanzado todas las ciudades y me van a ver venir regresar. Es interesante esto porque nos está diciendo que ellos tenían una expectativa de que el Mesías iba a regresar, iba a establecer el reino de Dios en el tiempo de ellos. Y por eso es que en el programa de la semana pasada estaba mencionando cómo Lucas reescribe la historia de Jesús de Nazaret a este hombre llamado Teófilos y explica en esa historia las razones por las cuales el Evangelio llegó a los gentiles y se quedó en los gentiles y el Mesías no regresó. Eh, Algo adicional que quería comentar, que es parte de lo que estuvimos hablando en nuestro centro de estudios ayer, que es el texto de Sofonías, eh, y es la razón de todo lo que estoy resumiendo hoy. El profeta Sofonías también habla del día del Eterno grande y terrible, habla de ese día que habría de venir, que en el tiempo de él no vino, solamente vino el juicio al pueblo de Israel, pero no el juicio a las naciones. Y es interesante notar en los minutos que me queda de programa cómo en el capítulo 3 Sofonías habla en el versículo 18 Dios habla a través de Sofonías de que Él traerá el juicio sobre las naciones. Y esto es importante porque cuando Pablo va a anunciar a los gentiles el evangelio del reino de Dios, la resurrección, la fe en la resurrección de Jesús y la elección de Jesús como ese varón que Dios escogió para juzgar al mundo, y para establecer la justicia de Dios al mundo, que es la predicación de Pablo a los gentiles. Si tiene alguna duda, lea al capítulo 17 del libro de los Hechos y vas a encontrar que él explica eso ahí. Y dice el texto de Sofonías que después que Dios haga eso, Él va a purificar los labios de los pueblos para que todos los seres humanos invoquen el nombre del Eterno y le sirvan como un acuerdo. Ese versículo es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos está recordando el capítulo 11 del libro de Génesis, donde Dios confundió las lenguas y los seres humanos a partir de entonces no se entienden y están confundidos con respecto a Dios. Y es interesante esto para el ideal, para la escritura, para sus autores, para los judíos del Segundo Templo, son los gentiles los que no conocen a Dios, los que no saben nada de Dios y son los que necesitan ayuda para conocer a Dios. Es interesante esto porque ahora parece que se enseña lo opuesto. Bueno, se me ha acabado el tiempo, le doy gracias al Eterno por este espacio y esta media hora de poder resumir todas estas ideas que llevamos tiempo compartiendo con ustedes para que ustedes puedan leer una Biblia que está ante sus ojos y no la vemos. Le doy gracias al Eterno por este espacio y con el favor del Eterno espero verlo la semana próxima. De mi parte, buena semana. Shalom.